Hola, bienvenidos a una experiencia única en el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su locutor, guiándolos por los confines del suspenso y lo paranormal. ¿Están listos para sumergirse en el oscuro misterio? Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un escalofriante detalle y, por supuesto, darle like a este video. Compartan la emoción del miedo con sus amigos y familiares. Hoy, exploraremos las sombras insondables de una morgue donde Gerardo desafió lo desconocido. ¿Qué secretos aguardan en la penumbra? Acompáñennos en este escalofriante viaje. En una tranquila ciudad, Gerardo, un joven de 25 años, se embarcó en una nueva etapa de su vida al aceptar un trabajo en la morgue local. La desesperación por personal era evidente, ya que varios trabajadores anteriores habían renunciado debido a inquietantes rumores sobre fenómenos paranormales que ocurrían en ese lugar. Aunque escuchó advertencias, Gerardo, necesitado de empleo, decidió enfrentarse a las sombras que ocultaban secretos insondables. Las noches en la morgue transcurrían en relativa calma al principio. Gerardo realizaba sus tareas rutinarias, rodeado por el silencio sepulcral y la fría penumbra del lugar. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas nocturnas, comenzaron a surgir lamentos indescifrables, murmullos que flotaban en el aire como ecos lejanos de sufrimiento. En su primer turno nocturno, mientras colocaba con cuidado los cuerpos en sus respectivos lugares, Gerardo sintió una extraña presencia. Los lamentos se intensificaban, resonando en las paredes de la morgue como suspiros cargados de dolor. A pesar de su valentía inicial, la atmósfera en el lugar lo envolvía en una marea de inquietud. Con el tiempo, los lamentos se convirtieron en sombras que se deslizaban en la periferia de su visión. Gerardo se encontraba solo en su tarea macabra, mientras el suelo parecía crujir con un eco inusual y las luces parpadeaban en consonancia con los lamentos que llenaban la sala. Cada paso resonaba como un eco de su propia incertidumbre. La revelación de antiguos registros acentuó su angustia. Historias de trabajadores previos marcados por símbolos oscuros y un destino trágico alimentaron sus miedos. La certeza de que algo innombrable habitaba en la morgue lo perseguía, pero Gerardo se aferraba a su trabajo, afrontando el tormento que se cernía sobre él. En una noche particularmente oscura, los lamentos adquirieron una forma más tangible. Gerardo, con una linterna temblorosa, iluminó una figura en el rincón más sombrío de la morgue. Una entidad oscura, una presencia que no podía explicar con palabras, se materializó ante él. Los lamentos alcanzaron su punto álgido mientras la figura, tan aterradora como la misma muerte, lo persiguió a través de los fríos pasillos de la morgue. Cada rincón se llenaba de una presión angustiante, y Gerardo, atrapado en la danza macabra con lo desconocido, se preguntaba si algún tormento de los lamentos podría compararse con el que estaba enfrentando en carne y hueso. Así, entre lamentos y sombras, Gerardo se encontraba en una espiral de terror, obligado a enfrentarse a una realidad que desafiaba toda lógica y razón. La morgue, con sus secretos susurrantes y figuras que danzan en la oscuridad, se transformaba en un laberinto de pesadillas del cual no podía escapar. En una noche, mientras Gerardo realizaba su trabajo rutinario en la morgue, escuchó un golpe fuerte que resonó en uno de los depósitos. El sonido metálico y ominoso cortó el silencio habitual, enviando escalofríos por su espina dorsal. Aunque el golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacer que los frascos de formaldehído temblaran, Gerardo decidió ignorarlo inicialmente, atribuyéndolo a la peculiaridad de la estructura antigua. Con valentía forzada, se dirigió hacia el depósito afectado. Al abrir la puerta, una sensación gélida lo envolvió, y sus ojos se encontraron con un vacío inesperado. El depósito, que solía albergar cuerpos en descanso, estaba completamente desprovisto de ocupantes. La oscuridad del vacío contrastaba con el tono mortuorio de la morgue, generando un terror que lo paralizó. La mente de Gerardo, afligida por las experiencias previas, luchó por encontrar una explicación racional. Trató de convencerse de que era su imaginación jugándole malas pasadas, producto de las noches de tensión y los lamentos persistentes que lo acosaban. Sin embargo, la realidad fría y sin vida de la morgue desafiaba cualquier intento de negar lo que estaba presenciando. En medio de la penumbra, Gerardo escudriñó cada rincón del depósito vacío, buscando indicios de una explicación plausible. Pero la única respuesta que encontró fue el eco distante de lamentos que resonaba en los pasillos, como susurros de almas inquietas que clamaban por ser escuchadas. El golpe inicial fue seguido por una serie de ruidos inquietantes, como si algo invisible y desconocido se moviera entre las sombras. Los ecos de lamentos crecieron en intensidad, arremolinándose en el aire y envolviendo a Gerardo en un manto de pavor. Incapaz de escapar del horror que le rodeaba, se preguntaba si acaso los cuerpos ausentes se habían convertido en marionetas de la oscuridad que ahora lo acechaba.
La linterna de Gerardo iluminó el pasillo, revelando figuras fugaces y sombras que se retorcían en la periferia de su visión. Con cada paso, el terror se intensificaba, y la certeza de que algo insondable se movía en la morgue se apoderó de su mente. En ese momento, un susurro lamento, más cercano y distintivo, se mezcló con el coro de almas angustiadas. Gerardo, temblando de miedo, se volvió hacia el rincón más oscuro de la morgue, donde la negrura parecía concentrarse. Allí, en la oscuridad densa, percibió una presencia indescriptible, una manifestación de terror que desafiaba toda explicación lógica. El pasillo al fondo de la morgue se sumía en la oscuridad, y Gerardo, con la linterna temblorosa en mano, vio una sombra demoníaca transparente deslizándose en la penumbra. La figura, sin forma definida pero con una presencia aterradora, parecía flotar como un espectro maligno. El miedo se apoderó de él, congelando cada fibra de su ser mientras observaba impotente. En ese momento de desconcierto, la luz en la parte de la morgue donde estaba Gerardo se apagó repentinamente. El silencio que siguió fue interrumpido por un lamento prolongado que resonó en la negrura circundante. Gerardo, ahora envuelto en completa oscuridad, sintió una mano helada posarse en su brazo. La sensación era tan real y palpable que le heló la sangre. Con el corazón latiendo desbocado, Gerardo no pudo contener un grito impulsivo. ¿Quién está ahí? Su voz resonó en la morgue, mezclándose con los ecos de lamentos que se intensificaron como si las almas angustiadas se acercaran aún más. El contacto en su brazo persistía, como si la entidad invisible quisiera comunicarse de alguna manera. Gerardo, sintiendo la presión del miedo en su pecho, retrocedió instintivamente, intentando liberarse del agarre invisible que lo mantenía en vilo. En la penumbra, la sombra demoníaca se desvaneció, pero la oscuridad persistía, densa y cargada de presagios. Gerardo, con la linterna ahora inútil, titubeó en la negrura, tratando de orientarse y comprender la naturaleza de lo que lo rodeaba. Los lamentos continuaron, resonando en la morgue como una sinfonía macabra. Gerardo, aún en la oscuridad, se sintió rodeado por una presencia indescriptible, una fuerza sobrenatural que desafiaba toda explicación racional. La sensación de ser observado por ojos invisibles lo acosaba, mientras los lamentos se entrelazaban en el aire como hilos invisibles de desesperación. En la oscuridad opresiva, Gerardo tomó una decisión: avanzar. Aunque el miedo lo envolvía como una sombra, la necesidad de descubrir la verdad y enfrentar lo desconocido lo impulsó a dar pasos vacilantes hacia adelante, guiándose únicamente por el sonido de los lamentos que resonaban en el silencio perturbador de la morgue. En medio de la oscuridad, Gerardo, con el corazón latiendo con fuerza, gritó en la morgue desierta: ¿Quién eres? El eco de su voz se desvaneció entre los lamentos que persistían en el aire. Un silencio tenso se apoderó del lugar antes de que una voz demoníaca y gutural rompiera la quietud. Belial, respondió la voz, resonando con un tono malévolo que heló la sangre de Gerardo. El nombre se deslizó en el aire como un susurro siniestro, llevando consigo una oscuridad que parecía palpable. Al escuchar el nombre del demonio, Gerardo se quedó paralizado. El terror lo envolvía como un manto, y cada célula de su ser temblaba ante la presencia de Belial. La realidad de enfrentarse a una entidad demoníaca superaba cualquier explicación lógica que pudiera haber imaginado. El miedo, tangible y opresivo, se apoderó de Gerardo, que se encontraba atrapado en la penumbra de la morgue. La sensación de ser observado por los ojos invisibles de Belial lo consumía, y la respuesta del demonio resonaba en su mente como un eco maldito. Belial no dejó de lamentos malignos que continuaban llenando el espacio alrededor de Gerardo. La oscuridad, ahora impregnada con la presencia del demonio, se volvía más densa y agobiante. La figura invisible de Belial parecía acechar desde las sombras, su influencia extendiéndose como una sombra malévola en la morgue. Aterrado y sin saber cómo enfrentar a Belial, Gerardo se encontraba en un abismo de incertidumbre y terror. La morgue, una vez un lugar de tranquilidad y silencio, ahora se había transformado en un escenario de pesadilla donde los lamentos y la presencia demoníaca se entrelazaban en una danza macabra de horror y desesperación. Desde que Belial se hizo presente ante Gerardo, las manifestaciones se intensificaron, extendiéndose a cada rincón de su vida cotidiana. La oscura influencia del demonio trascendía los límites de la morgue, infiltrándose en la normalidad aparente de sus días y noches. En su hogar, Gerardo experimentaba fenómenos inexplicables. Durante las noches, se despertaba sobresaltado al escuchar ruidos que resonaban en la penumbra de su casa. Cada crujido y susurro parecía llevar consigo la sombra de Belial, acechando en los rincones más oscuros. Una figura indistinta se materializaba en la oscuridad de su habitación, haciendo que Gerardo se sumiera en un estado constante de alerta. En el trabajo, las manifestaciones se volvieron más agresivas. Escuchaba su nombre pronunciado en tonos guturales,
como un eco malévolo que resonaba en los pasillos de la morgue. Los objetos en su espacio de trabajo se movían por sí mismos, como si fueran marionetas de una fuerza invisible. Instrumentos médicos, carpetas y herramientas parecían tener vida propia, una presencia siniestra que se burlaba de la realidad conocida. La presión psicológica sobre Gerardo aumentaba con cada día que pasaba. La línea entre su vida cotidiana y el reino de lo sobrenatural se desdibujaba, y la sombra de Billy parecía seguirlo a cada paso. La morgue se convertía en un punto focal de la actividad paranormal, pero su alcance se extendía más allá de sus límites físicos. El terror que lo atenazaba ahora era omnipresente, y la desesperación de Gerardo crecía mientras luchaba por encontrar una explicación racional para los eventos que lo rodeaban. Cada intento de escapar de la influencia demoníaca resultaba en vano, ya que Billy persistía en manifestarse de formas cada vez más inquietantes y perturbadoras. El precio de haber desafiado los límites de lo desconocido en la morgue ahora se reflejaba en la tormenta constante de actividad paranormal que envolvía la vida de Gerardo, convirtiéndola en una pesadilla interminable de la que no podía escapar. En una noche oscura, mientras Gerardo yacía en su recámara, un tirón abrupto en sus pies lo lanzó al suelo. El impacto lo despertó de golpe, pero al incorporarse, la confusión y el miedo nublaban su mente. No entendía qué fuerza invisible lo había arrastrado de esa manera. La habitación estaba en silencio, pero la atmósfera estaba cargada de una presencia ominosa. Aterrado, Gerardo se levantó con cautela, su mirada escudriñando la oscuridad de su habitación. De repente, un lamento desgarrador resonó en la penumbra, seguido por una voz que pronunciaba su nombre con un tono malévolo. El terror se apoderó de él, sintiendo como el aire se volvía denso con la presencia invisible que lo acosaba. La noche se volvió eterna para Gerardo, incapaz de cerrar los ojos ante el temor de más manifestaciones. La voz y los lamentos retumbaban en su mente, convirtiendo el silencio de la noche en una pesadilla insoportable. Sin apenas descansar, la mañana lo encontró desvelado y exhausto, pero sin respuestas ante lo sucedido. Al dirigirse al trabajo, Gerardo llevaba consigo el peso de la fatiga y la ansiedad. Pero las manifestaciones, en lugar de disminuir, tomaron un giro más aterrador. En la morgue, los lamentos resonaban con intensidad, mezclándose con sus pensamientos de forma perturbadora. Al caminar por los pasillos, cada rincón parecía estar impregnado con la presencia de Billy. En su espacio de trabajo, la actividad paranormal alcanzó nuevas alturas. Instrumentos médicos vibraban sin razón aparente, como si fueran tocados por manos invisibles. Carpetas y documentos se dispersaban, creando un caos sobrenatural que solo Gerardo podía percibir. La voz de Billy se hacía presente con mayor frecuencia, susurrando su nombre en tonos que helaban la sangre. La vida de Gerardo se volvía una pesadilla constante, una lucha diaria contra lo inexplicable. La línea entre lo real y lo paranormal se desvanecía, y la desesperación crecía en su interior. Mientras enfrentaba la tormenta de actividad sobrenatural en la morgue, también tenía que batallar contra las manifestaciones que lo perseguían en su propia casa. La realidad se tornaba más confusa, y Gerardo se veía atrapado en un laberinto de terror del cual no encontraba salida. Desesperado por la creciente actividad paranormal en su vida y trabajo, Gerardo se encontraba al borde de la resignación. La idea de renunciar a su empleo en la morgue se presentaba como la única vía de escape de la espiral de terror en la que estaba atrapado. Fue entonces cuando un compañero de trabajo, al escuchar sus lamentos, le recomendó buscar ayuda con un hombre llamado Octavio, conocido por ser experto en temas paranormales. Decidió encontrar alguna solución. Gerardo decidió seguir el consejo de su compañero y se reunió con Octavio. En un pequeño despacho lleno de libros y artefactos misteriosos, Gerardo le relató cada detalle de las manifestaciones que había experimentado desde el encuentro con Billy. La voz de Octavio, calma y sabia, resonaba en el espacio mientras escuchaba atentamente. Octavio, tras analizar detenidamente la historia de Gerardo, sugirió que antes de tomar cualquier medida, necesitaba realizar una investigación en la misma morgue. Necesitaba comprender la naturaleza de la entidad que acosaba a Gerardo y entender los hilos invisibles que unían su vida a la presencia demoníaca. Ambos se dirigieron a la morgue, y en la tranquila penumbra del lugar, Octavio realizó observaciones meticulosas. Examinó cada rincón, leyó antiguos registros y realizó entrevistas con algunos de los otros trabajadores. La morgue, silenciosa pero cargada de energías oscuras, se reveló como un lugar donde la realidad y lo inexplicable se entrelazaban. Tras su investigación, Octavio concluyó que la conexión entre Gerardo y Billy había sido provocada por un antiguo ritual, cuyas implicaciones eran más profundas de lo que Gerardo podría haber imaginado. La morgue, construida sobre terrenos antiguos con historias sombrías, había desencadenado una fuerza ancestral que se había aferrado a él.
Con la información recopilada, Octavio planeó una estrategia para liberar a Gerardo de la influencia de Vilia. Sin embargo, advirtió que el proceso sería delicado y requeriría enfrentarse directamente a la entidad. El miedo se reflejó en los ojos de Gerardo, pero también había un destello de esperanza ante la posibilidad de recuperar su vida. La morgue, ahora impregnada con la presencia de Octavio y Gerardo, aguardaba el enfrentamiento final con lo desconocido. La lucha por la liberación estaba a punto de desatarse, y las sombras de la morgue albergaban secretos que solo serían revelados cuando el vértice del enfrentamiento fuera alcanzado. Ante la desesperación de Gerardo y la afirmación de Octavio de que debían realizar un ritual en el lugar más cargado de energía negativa de la morgue, el temor se reflejó en los ojos de ambos hombres. Octavio, con un rostro sereno pero decidido, explicó que ese era el único camino para liberar a Gerardo de la influencia de Vilia. Octavio también compartió una revelación perturbadora. Gerardo era especialmente perceptible a eventos paranormales. Su sensibilidad exacerbada a lo sobrenatural explicaba por qué las manifestaciones eran más intensas en su presencia. Gerardo asintió, asimilando la razón detrás de sus experiencias aterradoras. El ritual comenzó en el rincón más sombrío de la morgue, donde las energías oscuras parecían converger. Octavio, con una serie de elementos rituales en sus manos, invocó poderes que desafiaban la lógica y se sumergió en una batalla espiritual contra la sombra demoníaca de Vilia. La atmósfera se cargó de tensión y la presencia de Belial se hizo evidente. La sombra se retorcía y contorsionaba, desatando una lucha feroz entre el bien y el mal. La morgue se convirtió en el escenario de una confrontación sobrenatural, donde la oscuridad y la luz libraban una batalla titánica. Durante la lucha, los elementos rituales emitieron resplandores intermitentes, y los lamentos se intensificaron como un coro discordante. El tiempo parecía estirarse mientras Octavio canalizaba todas sus habilidades para disolver la influencia demoníaca que había tomado posesión de Gerardo. Finalmente, después de una lucha agotadora, Octavio logró romper los vínculos que ataban a Gerardo con Vilia. La sombra demoníaca se desvaneció en la oscuridad, dejando la morgue en un silencio inquietante. Aunque Gerardo estaba liberado de la influencia directa de Vilia, Octavio advirtió que, debido a su sensibilidad paranormal, seguiría experimentando sucesos sobrenaturales. El precio de la liberación implicaba que Gerardo siempre percibiría presencias y vería a los muertos con mayor facilidad que las demás personas. Al salir de la morgue, Gerardo reflexionó sobre la dualidad de su nueva realidad. Agradeció a Octavio por liberarlo del yugo demoníaco, pero entendió que su vida estaría marcada por un contacto constante con lo sobrenatural. La morgue, ahora en silencio, parecía guardar secretos que solo Gerardo podría comprender. Así concluye la historia de Gerardo, cuya vida se transformó en una encrucijada entre el mundo de los vivos y el reino de lo desconocido, donde las sombras y los susurros del más allá siempre lo acompañarían. Y así concluimos esta escalofriante travesía en el aullido del miedo. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia aterradora junto a nosotros. Si desean más contenido de miedo y suspenso, los invitamos a suscribirse al canal para no perderse ninguna experiencia paranormal. No olviden darle like a este video y compartirlo con aquellos valientes que se atrevan a adentrarse en lo desconocido. Sus comentarios son nuestra conexión con ustedes, así que déjenlos abajo. Soy Carlos Mendoza, el guía en esta noche de miedo. Hasta la próxima, valientes exploradores. Que los sustos sigan acompañándolos.